usar en español entre documentos autógrafos escritos por el propio autor y documentos heterógrafos escritos por otro pero que proceden intelectualmente del autor. Entonces, esto es solo para rescatar algunos conceptos, algunas raíces, y para insistir que el término al que nos tendríamos que acercar más es el de heteronimismo. Salto unas páginas. Digamos, este papel, que será más o menos, este escrito mecanografiado será de 1916, 17 más o menos, es uno donde Pessoa inventa los heterónimos, lo habíamos visto ayer, a los tres principales, a los tres que se pueden designar como heterónimos, a Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Alberto Taeiro, en 1914. Los inventa en ese famoso día triunfal que dura más de un día, en 1914. Ahora, la verdad es que los inventa, pero todavía no se llaman heterónimos. Y los inventa y sabe que inventó tres personajes, tres máscaras, tres otros yos, pero en ese momento todavía no son lo que nosotros hoy llamamos heterónimos. Y una de las preguntas que a mí me pareció interesante en algún momento fue, bueno, inventa esas tres figuras que lo hacen famoso, que lo multiplican en 4, pero ¿en qué momento los designa como pasamos a designar hoy en día como heterónimos? Claramente no lo hacen 14, parece que no lo hacen 15, no lo hacen 16, tal vez tampoco en 17, creo que lo hace más de 10 años después de la invención. En un primer momento la distinción es un poco lo que está en este documento, es entre obras autónomas y medio autónimamente, entonces, y cubriendo el inglés y el portugués, no apenas el portugués, y entre las autónimas está de Matt Fiedler, habíamos visto ayer, el rabenquista, el violinista loco, 5 poems, 3 de los cuales no se podrían imprimir, no se podrían publicar tal vez por obscenos, aunque hoy yo creo que los conocemos. Hacen parte de la poesía inglesa, un Prometeo, una serie de sonetos, y después en portugués ya al comienzo del libro El desasosiego, el teatro estático, donde podría estar el marinero, itinerario, que son poemas, y medio autónimamente, y esto es muy curioso, algunos de los poemas triunfales de Álvaro de Campos que estarían reunidos, las odas triunfales estarían reunidas en el Arco del Triunfo. Eso quiere decir que por lo menos en 1916-17, Álvaro de Campos, de las tres personalidades principales, es decir, el poeta moderno, de grandes odas, sería el que se acercaría más no a las obras propias, autónimas, sino ya a una distancia con relación al autor. Bueno, este es un documento. Ahora, yo les comentaba ayer que hay dos lecturas muy importantes que hace Fernando Pessoa cuando inventa los heterónimos, para llegar a esa poética de la despersonalización, de la invención de otras figuras, y esas dos lecturas serían lo que escribe Oscar Wilde sobre la mentira en arte, la capacidad de fingir, de mentir como una estética, la necesidad de mentir incluso, y todo el problema más adelante que se va a formular sobre la sinceridad. Los primeros críticos de Pessoa en los primeros años prácticamente solo escriben sobre el problema de la sinceridad. Se trata de determinar, y es un problema un poco para perderse y no llegar a grandes conclusiones de si un poeta es o no sincero, si Pessoa, que escribió bajo tantos poetas y nombres, era o no sincero. Pero bueno, ese problema de la sinceridad Pessoa lo había dejado ya casi de lado después de leer a Oscar Wilde. Eso es lo que está leyendo en 14 cuando inventa tres figuras que todavía no se llaman heterónimos. Y además de estar leyendo Wilde, está leyendo toda la discusión sobre cuál es el autor de las obras shakespearianas. Uno de los libros es este, de una de las tantas disputas, rejoinders entre especialistas. Y por ejemplo en esta dice, como alcanzan a ver, y las dos notas que están ahí son autógrafos, son de Pessoa, dice Shakespeare makes a very good pseudonym, while Shakespeare, y hay muchas formas de escribirlo, o Shakespeare, or any other of the almost innumerable variations of the name, do not. Y Pessoa corrige, no tiene un inglés malo, que uno podría tal vez aceptar las dos, does not. Viendo más atrás, dónde está el singular o el plural en la frase, y a la derecha escribe Wilde.
Shakespeare makes a very good pseudonym. Y se pregunta por qué. Y se pregunta por qué precisamente en los años en que está tratando de dejar atrás una estética de la pseudonimia y pasar a algo más sofisticado que es la estética de la heteronimia. Y se pregunta, bueno, ¿qué hace que un nombre sea o no un buen seudónimo? El otro día estaba leyendo precisamente en la biografía de Martín Adán 5 o 6 páginas explicando cuál sería el origen del seudónimo de Martín Adán y discusiones parecidas a estas diciendo en qué medida sería bueno o malo y por qué motivos. Sucede lo mismo, detrás de la invención de otros poetas está en un primer momento la invención de otros nombres. Y eso lo encuentra en parte en esta discusión. Bueno, Pessoa se familiarizó primero con la cuestión o polémica Shakespeare-Bacon y después intentó participar en la misma sin llegar a hacerlo públicamente. Esa polémica le ayudó a responder antes que Michel Foucault a la pregunta ¿qué es un autor? Y a esbozar con una gran conciencia de lo que significa ser un autor a sus 3 heterónimos hacia 1914. Si la obra shakespeariana era o se podía considerar la obra de un autor que se escondía bajo otro nombre, así ese nombre fuera o no un buen seudónimo, entonces se preguntaba Pessoa ¿qué es el nombre de un autor? ¿Qué funciones cumple el nombre que congrega sobre sí la identificación de una obra? Hay precisamente un ensayo inacabado, publicado hace poco tiempo, un ensayo de Pessoa, tengo aquí la imagen, William Shakespeare, seudónimo, y Pessoa es muy claro en postular que el problema de la autoría de las obras de Shakespeare no es el problema de la existencia o inexistencia histórica de un actor que se llamó William Shakespeare, sino el de la autonimidad o pseudonimidad de una figura literaria. Esos son los términos iniciales. Es decir, el de establecer si Shakespeare fue un seudónimo de Francis Bacon o un autónimo de William Shakespeare. Pessoa se inclina a creer en la autonimidad de las obras del dramaturgo isabelino, pero más que resolver una cuestión histórica le interesa estudiar las profundas implicaciones literarias que tiene dudar de la realidad de un nombre. Finalmente, despojado de su realidad, un nombre no es sino un conjunto de letras que cumple una función discursiva. A esta conclusión ya se había acercado Pessoa en un texto temprano de cerca de 1906, es decir, con 18 años. En la pantalla está en inglés, voy a leer la traducción. Fíjense cómo comienza un texto de alguien que tiene 18 años, es un poco pretencioso. I have always had in consideration. Siempre tuve en consideración, siempre lo pensé. Siempre tuve en consideración un caso que es extremadamente interesante y que le da origen a un problema no menos interesante. Reflexioné sobre el caso de un hombre que se vuelve inmortal bajo un seudónimo, permaneciendo su nombre real oculto y desconocido. Tal hombre, pienso, no se habría considerado a sí mismo realmente inmortal, sino como un desconocido que estaba destinado a ser inmortal. Pero entonces, ¿qué significa un nombre? Se preguntaría, nada en absoluto. En ese caso me digo a mí mismo qué es la inmortalidad en el arte, en la poesía, en cualquier cosa que exista. La pregunta final de Pessoa es comprensible. Si la inmortalidad de un nombre era independiente de la existencia o inexistencia histórica de un hombre, si un autor podía esconderse bajo el disfraz de un nombre y así hacerse célebre, entonces ¿qué significado tendría la inmortalidad artística o la inmortalidad en general? O mejor, ¿por qué no hacerse célebre bajo una máscara o muchas? Si al fin y al cabo era lo mismo que hacerlo bajo un rostro desnudo, suponiendo que tal desnudez fuera posible, o incluso, y tal vez a esta conclusión llegaría Pessoa años más tarde, ¿por qué no forjar la inmortalidad personal a través de la multiplicidad, bajo el nombre verdadero u ortónimo y bajo otros nombres o heterónimos? Precisamente la lectura de Shakespeare sumada a la de Oscar Wilde y a otras habrán llevado a Pessoa a hacer de la despersonalización dramática un arte, del fingimiento una poética y de su nombre